Bienvenidos, este es Honorable Podcast, su análisis político de confianza. Hoy el invitado es Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, y quien regresó esta semana a la campaña presidencial tras su polémica expulsión del Centro Democrático. Sobre eso vamos a hablar con él, pero como siempre, antes les voy a contar las 3 notas políticas de la semana. La primera, la estrategia de campaña de Iván Cepeda con menos medios y más redes sociales. La segunda, sobre la posible derechización de Bogotá en estas elecciones. Y la tercera, sobre los candidatos cuestionados al Congreso, según el informe que ha dado a conocer la Fundación Pares. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Honorable Podcast. Honorable Podcast, para que hablemos de política con ideas, sin insultos. Comenzamos hablando de la estrategia que ha tenido Iván Cepeda en su campaña a la presidencia. Hasta el viernes, que habló con Noticias Caracol en su emisión de la mañana, él no estaba dando entrevistas en medios nacionales, medios tradicionales, ni ha hecho ni aceptado debates con otros candidatos presidenciales. De momento su prioridad es la plaza pública, que fue la misma táctica que utilizó Gustavo Petro para las elecciones de 2018 y 2022. Con esto le puede apostar a lo que ha hecho este gobierno, que es esquivar a los medios de comunicación tradicionales para hablarle a la gente sin intermediarios, dándole prioridad al canal directo que son las redes sociales. Y la gran pregunta aquí es si les funcionará o no. Yo tengo la idea de que los debates presidenciales, los debates que vemos todos, sobre todo en televisión, son necesarios para la democracia y que sirven para que la ciudadanía pueda escoger entre los candidatos presidenciales que haya. Por eso respaldo esa posibilidad que se ha abierto incluso por proyectos de ley de que deberían ser obligatorios algunos de los debates, mínimo 2 debates antes de la primera vuelta y un debate para la segunda, que es como ocurre por ejemplo en México. Hace unas semanas incluso Sergio Fajardo retó a debatir a Abelardo de la Espriella, pero él no aceptó y le huyó a esa posibilidad, como ya lo había hecho en otros foros. Él no había querido participar en ningún debate, solamente hasta ahora, que paradójicamente él mismo le dice a Cepeda que deberían ir los dos a un debate bajo la idea de que sus candidaturas son las únicas fuertes, pero el candidato del pacto finalmente lo ignoró. Y esa negativa a los debates de lado y lado, pues son decisiones con las que les digo perdemos los ciudadanos, que nos quedamos sin escuchar el contraste de ideas y sin escuchar ese contraste que hay entre las personas. Y también les recuerdo acá recuerdo que en algún momento, hace que más o menos 2 años largos, cuando publiqué una historia sobre las alocuciones del presidente Petro en la silla vacía, quien era su jefe de prensa me dijo que la estrategia del presidente era, abro comillas, evitar la intermediación de los medios de comunicación y tener una relación directa con la ciudadanía, y que por eso recurría a las alocuciones. Esa cero intermediación lo permiten esas alocuciones televisadas cuando se es presidente, pero como Cepeda no lo es, pues el escenario son las redes sociales, donde no es un dato menor, el candidato ha crecido 500,000 de seguidores en lo que va de este 2026. Sin embargo, es un llamado. Iván Cepeda tiene que ir a los debates y a los medios de comunicación, así sean profundamente adversos a su candidatura presidencial. Debe hablarles y darles la cara a todos los sectores del país, y no solamente leer discursos frente a plazas llenas de gente y con mucha emotividad, que es gente que antes de llegar al lugar pues ya estaban convencidos de votar por él, entre otras cosas por ser el candidato de Petro. Entonces ahí muy probablemente en esas movilizaciones la suma sea 0. La tarea de Cepeda entonces es atraer a nuevos votantes más allá de la izquierda, como lo hizo Gustavo Petro en el 2022. Pero ojo, que no hablo de traerlos con las maquinarias que llevaron Roy y Benedetti a la campaña, sino que hablo del ciudadano del común. Recuerden que esas elecciones presidenciales de mayo y de junio en segunda vuelta, pues son principalmente voto de opinión y de emoción, y no tanto un voto de estructuras políticas. En todo caso, el reto es grande porque Cepeda no es el mismo monstruo de las comunicaciones de Petro. Eso sí,
eso sí lo sabe cualquiera, pues él es más introvertido y se ve más distante. Sin embargo, como todas las campañas son diferentes, pues quizá la estrategia de la izquierda este año sea finalmente cabalgar bajo la figura del presidente sin exponer mucho a su candidato Cepeda. La pregunta nuevamente es si eso será suficiente para volver a ganar sumando los votos de un buen sector del centro, y pues la respuesta solo la vamos a saber el día de las elecciones. La segunda nota de la semana es por una de las grandes preguntas que resolverán las elecciones de este año. ¿Bogotá dará un giro radical a la derecha? Si es así, se le pondría fin a un romance con la izquierda que había iniciado en la ciudad con Lucho Garzón y que tuvo su punto máximo con Petro como alcalde. Y miren, varios hechos políticos podrían anticipar ese giro que les digo, empezando por algunas decisiones del gobierno Petro que han sido interpretadas o mostradas, dependiendo del lado que usted esté, pero que han sido vistas así como sabotaje a Bogotá. Sumado a eso, pues no hay que dudar las elecciones, lo que ha pasado en las elecciones a la alcaldía en los últimos años, en el 2019 y en el 2023. Que fue la última elección. En el 19, aunque Claudia López se mostraba en ese momento como una candidata de centro izquierda, pues ella derrotó al candidato del petrismo que era Holman Morris, que quedó tercero. Y esa misma historia se repitió en el 2023 con la victoria de Galán y el 19% obtenido por Gustavo Bolívar, quedando en ese tercer lugar detrás de Oviedo. Pero más allá de estos antecedentes, la verdad, la cifra más llamativa sobre la derechización de la ciudad es una que les había comentado por aquí tangencialmente, que es la que pronosticó la encuesta de Atlas Intel para la revista Semana. Y es que la región donde aparece la intención de voto más alta para el candidato de la derecha extrema, Abelardo de la Espriella, es justamente Bogotá, con un 37.7%. Miren esa cantidad de votos que hay por un candidato extremista como él, superando incluso el voto que tiene Abelardo en su región, que es el Caribe, donde tiene el 29%, y registrando incluso mejor que en la región central, donde se incluye Antioquia, que ha sido tradicionalmente de derecha y donde de la Espriella registra un 28%. Aunque no hay que olvidar, y aquí hay que hacer esa salvedad y esa aclaración, que Atlas Intel pues suele inflar las candidaturas de ultraderecha en el mundo, pero a pesar de que eso sea una realidad, pues sí es inevitable hablar de que pueden haber varias razones que expliquen por qué una ciudad que hasta ahora había sido progresista pues podría dar un giro no solo a la derecha tradicional, sino a la ultraderecha. Y una de esas explicaciones es quizá sobre el comportamiento del voto en la ciudad, la rebeldía, el voto contra vida que ha tenido Bogotá durante este siglo. En el 2003, por ejemplo, cuando el uribismo ya era muy fuerte, ya era muy poderoso en el país, pues la capital no votó por el candidato de Uribe, que era Juan Lozano, sino que eligió a Lucho Garzón. Y en 2007 Samuel Moreno fue el que ganó, derrotó a Enrique Peñalosa, que era el candidato que Uribe hubiera querido. Y así siguió ocurriendo en la ciudad con la elección, por ejemplo, de Petro como alcalde durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero más allá de ese comportamiento, lo cierto es que la percepción de inseguridad es quizá lo más determinante que puede haber para esta posible derechización de la ciudad. A pesar de que 9 de 11 indicadores de delitos mejoraron el año pasado en Bogotá, especialmente el homicidio, que es clave, pues muchos ciudadanos podrían estar buscando una solución de mano dura, no solamente en la ciudad, sino también para todo el país, lo que lleva a justificar bombardeos, fumigaciones y realmente otras medidas severas que podrían llevarnos al pasado de abusos de las fuerzas militares. Pero ese es el pensamiento que pueden tener hoy los votantes de Bogotá ante la situación de inseguridad que se vive en las regiones y en la ciudad. Sin embargo, algunas encuestas proyectan que el Pacto Histórico seguirá siendo el partido más votado en la Cámara por Bogotá, mientras que otros consideran que el primer lugar será para el Centro Democrático. Esa es una respuesta que estará por resolverse en 2 semanas, el 8 de marzo, cuando veremos cómo se resuelve esta disputa ideológica. Y después de esa fecha, pues habrá que ver si el progresismo o los sectores moderados logran detener la deriva de la capital hacia la derecha extrema que representan de la Espriella y su proyecto político. Porque mucho ojo, ganar Bogotá podría ser presidente Abelardo.
Y la tercera nota tiene que ver con el listado de los partidos políticos con más candidatos al Congreso cuestionados, según el interesante informe que publicó la Fundación Paz y Reconciliación. Y aquí les voy a dar también 10 de esos nombres, de esos cuestionados candidatos más conocidos. La Fundación Pares analizó las 3.144 candidaturas a Senado y Cámara y encontró 195 cuestionados a su juicio. Los ha categorizado así por alguno de estos motivos. Están cuestionados en esta lista por relaciones con presuntos hechos de corrupción, están ahí por investigaciones judiciales abiertas o por pertenencia a algún clan político regional. Mucho ojo, porque esto no quiere decir que ninguno de estos candidatos que les voy a mencionar esté condenado, sea delincuente probado, digamos, que sea delincuente probado ante la justicia, porque si así lo fuera, pues no podrían estar aspirando al Congreso. Y sin muchas sorpresas, el top 5 de los partidos con más candidatos cuestionados fueron, en su orden, el Liberal con 33 candidatos, el Conservador pegadito con 32, la U con 29, Cambio Radical con 24 y el Centro Democrático con 18 candidaturas. Y sin lugar a dudas, el primer lugar de estos candidatos es para Álvaro Uribe. De candidatos cuestionados, Álvaro Uribe, que está en la lista del Centro Democrático en el puesto 25, buscando frenar la dura competencia que tiene con el pacto histórico, esa disputa ideológica que ya les contaba. El expresidente Uribe, que recuerden renunció al Senado para afrontar un proceso judicial, pues ha sido señalado de presuntos nexos con el paramilitarismo en varias ocasiones y condenado en primera instancia por manipulación de testigos, una manipulación que buscaba torcer testimonios que lo involucraban con la creación de un grupo de los paramilitares. Él finalmente fue absuelto en segunda instancia, pero es un proceso que todavía está en un pulso jurídico ahora en la Corte Suprema de Justicia. El otro candidato del que les hablo es David Barguil, cabeza de lista del Partido Conservador. Él aparece en este listado por las investigaciones que hay en su contra por tráfico de influencias, por recomendaciones que habría hecho para lograr puestos en el gobierno de Iván Duque, lo que se llama mermelada pura y dura, y por ausentismo cuando fue senador, de esos senadores del listado de vagos. Pues ahí está David Barguil por cuenta de ausencias en el Congreso. Sigue este listado César Lorduy de Cambio Radical, reciente ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, y él ha cargado con la sombra de un presunto feminicidio ocurrido en 1979, que él siempre ha alegado que no fue intencional. Sumado a eso, pues fue señalado de acoso sexual nada más y nada menos por parte de una representante a la Cámara llamada Ingrid Aguirre. En este listado seguimos de cuestionados con el ex senador y ex gobernador de Santander, Richard Aguilar, que estaba antes en Cambio Radical y ahora en el Partido Liberal. Hijo de parapolítico Hugo Aguilar, es investigado e incluso fue capturado por delitos de corrupción relacionados con sobrecostos en varias obras que se contrataron, como les digo, cuando ejerció como gobernador de Santander. Su familia se ha tomado esa gobernación desde hace varios años. El partido de la U le aporta un importante número a este listado, con los actuales senadores, por ejemplo, John Besaile y Julio Alberto Elías, que son hermanos de los célebres Musa Besaile y Bernardo el Ñoño Elías, los famosos ñoños. Ellos son los hermanos de los famosos ñoños involucrados en casos como Odebrecht y el cartel de la toga. Y si seguimos mirando en la U, pues está José Alfredo Géneco, cuya familia tiene clan en el departamento de Cesar, con un historial larguísimo de clientelismo y corrupción. Él en lo particular tiene 3 procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia, de los cuales la verdad lo que dice la Fundación Pares es que no se conocen los avances por ser de sumario reservado. Siguiendo en este listado encontramos a David Racero del Pacto Histórico, investigado en la Corte Suprema por supuestamente favorecer con contratación de la Cámara a su tío, por obligar a miembros de su TL a trabajar en su empresa particular y por supuesto tráfico de influencias en el SENA, aunque él por ahora recibió una noticia favorable del Consejo de Estado que por falta de pruebas no siguió adelante con la investigación. Todavía quedan varios procesos, como les digo, en la Corte Suprema de Justicia.
También está una colega suya, pues colega en el sentido que es del pacto histórico, la senadora Marta Peralta, quien está mencionada en el mega escándalo de corrupción del gobierno Petro por el saqueo a la unidad de gestión del riesgo. Ella es investigada por presunto tráfico de influencias. Y cierra este listado largo Gorky Muñoz, exalcalde de Neiva, candidato del llamado Frente Amplio Unitario de Roy Barreras, que es investigado por delitos de corrupción en la contratación, como les digo, cuando fue mandatario, especialmente en un tema muy sensible y que es indignante que siga pasando esto, que es el relacionado con el programa de alimentación escolar, el PAE. El listado lo integran también otros nombres al Senado, como Didier Lobo de Cambio Radical, Berenice Bedoya de la Alianza Social Independiente, Alirio Barrera del Partido Centro Democrático. Está también en este listado Nadia Ablel del Partido Conservador, Sara Castellanos de Salvación Nacional, Lidio García del Liberal, Alfredo de Luque de la U, Juan Diego Gómez del Conservador, Laura Humada del Pacto Histórico, Olga Milena Flores del Frente Amplio Unitario. Nos podríamos quedar leyendo los 195 nombres en este podcast, pero estos son como los más conocidos. En todo caso hay candidatos a Cámara y a Senado, y por eso ustedes lo que les recomiendo es que todo el informe pues lo consulten en la página de la Fundación Pares, que es www.pares.com.co. Honorable Podcast es producido por Ricardo González Duque. En @RicardoGonDuque en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube pueden encontrar noticias, opinión y análisis político.